Estimados hermanos, qué gusto poder saludarlos. Les damos la bienvenida a una nueva sesión del curso de Teología Bíblica, primer nivel, Antiguo Testamento. Quien les saluda, su hermano en Cristo, Celestino Centeno, les da la más cordial bienvenida y les desea todo bien y toda paz en el Señor. Pues queridos hermanos, estamos ya reunidos una vez más por gracia del Señor al calor de su santa palabra para continuar con nuestro itinerario formativo. Como hemos venido haciendo sesión tras sesión, comenzamos siempre agradeciendo al Señor por el don de la vida, consagrando nuestras actividades, nuestros proyectos a su providencia, a su voluntad, para que todo en nuestra vida se realice conforme al proyecto amoroso que Él tiene sobre cada uno de sus hijos. Estamos ya en la recta final de nuestro curso, nos quedan un par de sesiones y bueno, es importante que en nuestra vida continuamente reconozcamos que nuestro corazón se extravía, que nuestro corazón se aparta del Señor, de su voluntad, y continuamente hace lo que el Señor detesta, lo que el Señor aborrece. Y el Señor sufre, ¿no? Por nuestros pecados, pero no por los pecados en sí mismos. Dios es santo y nuestros pecados en nada pueden restarle, ¿no?, a su gloria. Pero hemos visto a lo largo de estas clases que Dios padece porque el pecado finalmente arrebata la vida a aquellos a quienes el Señor ama entrañablemente. Entonces, queridos hermanos, vamos a consagrar nuestra vida a Él y vamos a pedirle perdón, misericordia, para que una vez más en nuestro camino podamos empezar de nuevo, podamos caminar conforme a su voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por el don de la vida. Gracias por concedernos una vez más estar reunidos en torno a tu palabra. Gracias por llenarnos de ti. Queremos en esta tarde entregarte todo lo que somos y lo que tenemos, poner todo en tus manos para que tú seas quien dirija nuestra vida a partir de ahora. Hemos comprendido cuál es el pago que trae consigo el pecado, la rebeldía, la desobediencia. Sabemos que tú, Señor, permites muchas de estas cosas para corregirnos, que tú, Señor, nos hace sentir el peso de nuestra propia culpa, de nuestra rebeldía, para que volvamos a ti arrepentidos, para que reconozcamos que lejos de ti solo hay oscuridad y muerte. Pero Señor, a veces esto no es suficiente para nosotros, porque nuestro corazón se endurece más, nuestra confianza tambalea. Queremos en esta noche entregarte nuestra patria, nuestro país, nuestra sociedad, nuestras familias, ponerlo todo a tus pies. Queremos consagrarte nuestro cuerpo, nuestra alma, todo lo que somos y lo que tenemos, ponerlo delante de ti. Bendice y santifica este proyecto que hemos iniciado en tu nombre y bendice también a todos los hermanos que han estado caminando a lo largo de este curso con nosotros, de manera especial aquellos que pasan por dificultades, que están atravesando por situaciones difíciles. Concédele, Señor, en todo tu gracia y tu paz. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ya hay algunos por aquí saludando a través del chat. Muchas gracias a todos los que han estado pendientes, perseverando, siempre atentos, listos con su Biblia, con su cuaderno para tomar notas, para seguir aprendiendo, para seguir reflexionando a la luz de esta santa palabra. El tema del día de hoy lleva por título El castigo de Dios, la caída de los reinos. Sé que de primera mano puede parecernos un poco chocante el título, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hablar de un Dios de bondad, un Dios misericordioso, y escuchar que Dios castiga de repente puede parecernos algo atroz, ¿no? Algo fuera del cristianismo, contrario a la teología católica, pero no es así.
En todo el Antiguo Testamento hay una idea que se repite y es que Dios permite que la humanidad experimente la consecuencia de sus propias decisiones, naturalmente decisiones erradas, para que así le dé oportunidad para el arrepentimiento. Entonces, cuando hablamos del castigo, hay que entender que siempre que nos referimos a alguna cosa en cuanto a Dios, no debemos confundirla con la manera en la que la entendemos nosotros a nivel humano. Cuando nosotros hablamos de castigo, normalmente este es como resultado de una cuestión de venganza, ¿no? Entonces, cuando alguien, por ejemplo, no hace algún trabajo, alguna tarea, cuando tu hijo de repente no realizó los deberes que tú le encomendaste, entonces, como una manera de, pues, de hacerle ver, de escarmentar, para que entienda que ha obrado mal, entonces los padres suelen infligir ciertos castigos. Ahora, es cierto que la palabra de Dios afirma que Dios es amor. Recuerde usted, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, se dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque esto es bueno, porque Dios es amor, ¿no? Entonces, debemos comprender que todo lo que se refiere a Dios siempre va a estar bajo el matiz de esta característica, porque si Dios es amor, entonces absolutamente todo lo que hace lo hace movido por el amor, en el amor. Por eso cuando hablamos de la creación dijimos que la creación es una explosión de amor. Pero no solo llamar a la existencia las cosas ha sido fruto del amor, sino también el conservarlas en el ser es fruto del amor de Dios. Pero cuando las criaturas se rebelan contra el Creador, caminan hacia su destrucción, hacia su propia ruina, y Dios debe intervenir. Dios no puede quedarse al margen, no puede quedarse indiferente precisamente porque Dios ama entrañablemente a la obra de sus manos. Recuerda, en el libro de la sabiduría leímos que dice que Dios es amigo de la vida. Entonces Dios no se complace viendo la destrucción, la muerte, el sufrimiento. Sin embargo, todas estas consecuencias que ha traído el pecado consigo, Dios a veces permite que las experimentemos y esto a muchos les causa conflicto. Entonces, vamos a aclarar desde el principio que Dios castiga, pero no por venganza, sino por amor. Y aquí es donde el mundo de hoy no logra entender porque se mueve por otro tipo de categorías. Toda reprensión, toda corrección le parece mala. Toda reprensión hacia alguien que está haciendo algo indebido le parece crueldad. Piensan que es un atentado contra su libertad. Entonces nos han vendido la idea de un Dios que no debe meterse en ningún asunto de la humanidad, que debe permanecer al margen, porque si Dios interviene, entonces anula la libertad del hombre, y esto no es así. En la Sagrada Escritura se dice que Dios se porta como un padre que corrige a su hijo, porque quiere al hijo, porque ama al hijo y no quiere que el hijo se pierda. Vamos a ver, en el Antiguo Testamento esto ya está presente, pero algunos dirán, claro, pero el Antiguo Testamento presenta una ley imperfecta. Lo que a nosotros nos importa es el Nuevo Testamento y sin embargo esta idea se conserva en el Nuevo Testamento. Ya hablamos en otra clase de la ira de Dios, que no es como el arrebato, ¿no? Que a veces uno experimenta la furia que de repente nos domina y nos hace destruir a todo el que se nos pone enfrente. No, no, Dios no es así. La ira de Dios en la carta a los romanos la explicamos como el hecho en el que Dios se ve obligado a hacerse a un lado, a abandonar a la criatura a su propia suerte, a sí misma, para darle ocasión, oportunidad para que se corrija. Y Dios no puede no hacerlo porque debe mostrar que Él se revela contra la situación de pecado en la que el hombre se encuentra. Pero ahora estamos hablando del concepto de castigo en Dios. Y vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 5 en adelante, que nos presenta a Dios como un
padre que educa a los hijos, ¿no? Y en esta educación los hijos a veces yerran, a veces cometen cosas que no son debidas y el padre, porque ama al hijo, debe estar dispuesto a corregirle. Si el padre, para evitarle cualquier sufrimiento al hijo, lo complace en todo, le deja hacer lo que quiera, más adelante, cuando el hijo crezca, este padre le ahorró un sufrimiento que era para su propio bien, pero trajo con ello sufrimientos mayores porque el hijo, cuando crezca, va a llevar una vida desordenada, una vida disoluta. Si el hijo no aprendió a ordenar, a ser disciplinado, a obedecer, entonces lo que le espera pues no es un futuro agradable, ¿no? Sino una vida llena de penalidades. Hebreos capítulo 12 versículos del 5 en adelante. Dice así: ¿Acaso han olvidado ustedes la exhortación que Dios les dirige como a sus hijos? Nosotros sabemos ya que somos hijos de Dios, ¿no? Esto lo dice San Juan en su carta también. No solo nos llamamos hijos de Dios, sino que verdaderamente lo somos. En la primera carta de Juan capítulo 3. Hijo mío, escuche esto, hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes si te corrige. Entonces, no desprecies la corrección del Señor. No pienses que toda corrección es mala, que todo es fruto de la venganza, de la crueldad, que entonces Dios no es bueno. No, no, no. Precisamente, no desprecies la corrección del Señor ni te desanimes y te reprende. Escuche, porque el Señor corrige a quien ama y azota a los que reconoce como hijos. Y uno dice, no, pues qué clase de Dios es ese que azota a los que toma como hijos. Sí, pero es un sufrimiento que no se compara con todo el dolor, la pena, el sufrimiento, la tristeza que puedes experimentar si finalmente al término de tu vida te condenas, ¿no? Casi siempre caminamos solo con la vista puesta en esta vida y se nos olvida que estamos de paso, que somos peregrinos y forasteros y que vamos camino hacia una patria mejor y que en esa tierra nueva, en el cielo, en la gloria, se va a definir entonces el rumbo que puede ser la felicidad eterna o la eterna condenación, un sufrimiento que no conoce fin. Cuando uno lo ve en esta perspectiva, consciente de que hay otra vida en la que lo que aquí se puede pasar, pues allá tendrá que ser de alguna forma pagado, entonces ya uno comienza a ver que a veces sí es bueno atravesar ciertos sufrimientos, ciertas dificultades, con tal de evitar males mayores, ¿no? Voy a poner un ejemplo de la vida ordinaria. Si el padre quisiera privar al hijo de cualquier sufrimiento, incluso, por ejemplo, no haría que sus hijos recibieran, si se enferma el hijo, ¿no? O antes de que estuviera enfermo, no le pondría las vacunas suficientes, ¿no? Para que tenga las defensas y pueda sobreponerse a cualquier virus, ¿no? Que pueda haber en su entorno. Precisamente sabe que si van a ponerle una vacuna, van a inyectarle la piernita al niño y esto le va a causar dolor y sufrimiento y el padre ama tanto a su hijo que le quiere evitar este dolor y entonces más tarde, por privarlo de esto, el niño puede poner en riesgo su propia vida, ¿no? Y entonces son sufrimientos mayores, sufrimientos más trágicos. Cuando uno lo ve desde esta perspectiva, comprende que precisamente, ¿no? Por ejemplo, si tuvieras a un compañero, ¿no? Que de repente en el vasito, en vez de tomar refresco o tomar agua, de repente tú sabes que en ese vaso contiene cicuta, ¿no? Que es un veneno. Y tú no te vas a poner a explicarle, no te vas a poner a decirle, mira, con toda paciencia, ¿no? Si estás viendo que está a punto de ingerirlo, tú puedes ser capaz incluso de soltarle un manotazo para derribar la bebida. Lo importante es preservarle la vida. Ya después le explicarás, ¿no? Después le harás ver que tuviste que hacerlo precisamente para que él se mantuviera vivo, mantuviera su vida intacta, ¿no? Y entonces
Desde este horizonte podemos entender cuando se habla del castigo de Dios, ¿no? Entonces, sigamos leyendo. Versículo 6. Porque el Señor corrige a quien ama y azota a los hijos que reconoce. Aguanten, dice el texto, es por su educación que Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no castigue? Esta pregunta es muy importante. A ver, ustedes, la mayoría de los que están aquí, tienen hijos. ¿Y acaso usted nunca ha castigado a su hijo? ¿Acaso nunca le ha dado, no sé, un manazo, alguna cosa así? Le ha prohibido, por ejemplo, el videojuego, el teléfono, la tablet. Le ha dicho, bueno, ahora no vas a salir a jugar, ahora hasta que no recojas tu cuarto, ordenes tus cosas, y tú sabes que esto le provoca irritación, molestia, sufrimiento a tu hijo, pero sabes que es un sufrimiento necesario. Si no lo corriges a tiempo, después la vida se encargará de hacerlo y lo hará de la forma más cruel posible. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no castigue? Si no los castigan como a los demás, es que son bastardos y no hijos. Entonces Dios realmente nos toma en serio y a Dios no le da lo mismo lo que pueda pasarte, porque Él sabe que lo que está en juego es tu salvación eterna o tu eterna condenación. Y por eso Dios debe intervenir en favor de los que ama, porque somos sus hijos, no somos bastardos. Más aún, a nuestros padres corporales que nos castigaban, los respetábamos, ¿no? Es cierto que nos dolía, es cierto que nos molestábamos, es cierto que nos enojábamos porque no nos dejaban salir a jugar, porque nos quitaban el videojuego, pero con el tiempo, cuando uno va creciendo, cuando uno va madurando o cuando ya le toca desempeñar el rol de padre, comienza a entender muchas cosas y comienza a darse cuenta del por qué las prohibiciones, por qué los castigos, y vamos viendo que todo esto era para nuestro bien. Con todo, a pesar de que nos castigaban continuamente, los respetábamos, dice el texto. ¿No habrá más razones para someternos al Padre de nuestras almas y así poseer la vida? Qué importante es este versículo. Versículo 9. Si respetamos a nuestros padres que nos corrigen, ¿no habrá más razones para someternos al Padre de nuestras almas? A Dios bueno y misericordioso, y así poseer la vida. Aquellos, es decir, nuestros padres carnales, nos educaban por un breve tiempo, ¿no? Hasta que el hijo llega a la juventud y se rebela contra los padres y ya no quiere saber nada de ellos. Pero bueno, mientras tanto, mientras iban creciendo, los padres nos iban educando, nos iban corrigiendo, de repente nos daban con la chancla, ¿no? Para corregirnos, para educarnos, pero bueno, era parte de este propio proceso, ¿no? De formación. Ahora se dice que ya los niños son intocables, no se les puede corregir de ninguna forma, que todo golpecito que se pueda dar es una agresión, es violencia y entonces debe ser castigado. Y hay lugares donde a los propios padres los han mandado a la cárcel, es cierto que no puede tratarse con brutalidad, ¿no? Que estamos viendo que es parte de una pedagogía y que la reprensión es necesaria para que el hijo entienda que hay cosas que le están permitidas y hay cosas que no, y aprenda a respetar los límites. Y por eso el propio padre no puede transgredir el límite a la hora de corregir a los hijos, ¿no? Porque si no estaría viciando lo que trata de enseñar. Ahora dice a continuación, aquellos, nuestros padres carnales, nos educaban por un breve tiempo como juzgaban conveniente, ¿no? Según sus criterios, a como ellos aprendieron, como le enseñaron también sus padres, nuestros abuelos, como era lo propio en su época, en su generación. Dice a continuación, eh, esta corrección que hace Dios es para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces Dios nos quiere perfectos como Él es perfecto, nos quiere santos e irreprochables para Él, y por eso Dios nos va puliendo. Yo quiero que usted entienda que la corrección de Dios es como nosotros somos, nuestra vida es como una gema preciosa que por su propia decisión se ha lanzado hacia el estiércol y ha
estado todo este tiempo contaminándose en toda clase de podredumbre. Y en medio de esta suciedad, ¿no? Dios interviene y nos rescata. Y entonces la gema preciosa que tenía en un principio un brillo natural se ha empañado. Y Dios necesita, para devolverle su belleza original, necesita limpiarla, necesita pulirla, quitarle todas esas imperfecciones que no son propias porque Dios nos hizo buenos. Recuerde eso. Y Dios necesita ir tallando, ir puliendo para devolverle a esta gema preciosa que es bella en sí misma el valor, la dignidad que por su propia decisión se vio empañada, no anulada. El pecado no anula la bondad que hay en nosotros, la belleza que Dios ha puesto, pero sí la empaña, sí la enturbia, sí la va escondiendo detrás de toda esta suciedad. Y entonces Dios tiene que tomar esta gema contaminada, comenzar a limpiarla, a bañarla, purificarla, y cada purificación es una corrección de Dios que va arrancando de nosotros cosas que nos hacen daño, cosas que nos afectan. Y cuando Dios quita cosas de nuestra vida, como están tan pegadas ya a nosotros, duele, cuesta, porque entonces se lleva parte a lo mejor de nosotros, de lo que fue nuestra historia, de lo que nos hizo sentir bonito en otro momento de nuestra vida. Por eso cuesta tanto salir de ciertos pecados, dejar ciertas cosas, algunas mañas que fuimos aprendiendo desde chicos porque nadie nos puso límites. Pues Dios va a ir interviniendo porque Dios te quiere santo, te quiere para Él, para que tú tengas y poseas la vida, como dice el texto. Dice a continuación el verso 11, ninguna corrección, y esto lo sabemos de sobra, ninguna corrección cuando es aplicada resulta agradable. Pues claro, ¿a quién le va a gustar que le estén corrigiendo, que le estén señalando sus errores, que le digan lo mal que está? A nadie nos gusta. Recuerda la historia de Adán y Eva, que cuando vieron su desnudez, su miseria, porque estaban sin Dios, fueron y se hicieron unos taparrabos. Desde entonces la humanidad se acostumbró a ocultar sus miserias, a ocultar sus errores. Siempre se pone máscaras, trata de disimular lo mal que está para que el mundo no se entere. Entonces, claro, ninguna corrección cuando es aplicada resulta agradable. Más bien, dice el texto, duele. Claro que duele. Cuando nuestros padres nos prohíben cosas, duele, nos irrita, nos llena de rabia. Pensamos que nuestros padres no nos aman, que son los peores padres del mundo. Ninguna corrección cuando es aplicada duele, gusta, agrada, sino al contrario, duele, lastima. Cuando el profesor por no hacer una tarea nos pone una nota ahí, cuando nos pone alguna actividad extra, esta cosa molesta, ¿no? Dice el profesor está contra mí. Pero no, querido hermano, es que todos ellos tratan de que tú entiendas que hay cosas en la vida que uno debe respetar, que uno debe hacer, aunque no agraden, aunque no gusten. La tarea a nadie le gusta, ¿no? Los pobres niños sufren. Es una cosa que resulta difícil, ¿no? Ellos quisieran jugar, quisieran descansar, quisieran pasear, pero no, hay que hacer los deberes en casa. Y entonces, cuando una corrección es aplicada, a nadie le gusta, sino que duele, dice el texto, pero más tarde producen los que fueron corregidos frutos de paz y de justicia. Porque si el niño aprendió a respetar los límites, aprendió a ser ordenado, aprendió a ser disciplinado, entonces la vida más adelante le será un poco más llevadera, porque conforme uno va creciendo, las responsabilidades se multiplican. Y ahora ya no solo se va a hacer cargo de sí mismo, sino que tiene que hacerse cargo de un trabajo, de ciertos proyectos, de su familia, de su hogar, y tiene que sacar adelante todas estas cosas. Y usted vea cuántas personas que desde pequeños no fueron corregidos, no fueron guiados, cuando crecen llevan una vida terrible. Y el problema es que, como ya hemos dicho en otras sesiones, cuando uno obra mal, el mal no se queda solo en ti, sino que toda acción mala trae consecuencias nefastas, negativas para el que lo comete y para los que están a su alrededor. Y por eso tenemos padres que
teniendo ya 30 años, 40 años, 50 años, todavía se comportan como si fueran adolescentes, porque no aprendieron a madurar a su tiempo, porque siempre se acostumbraron a hacer lo que les place, a seguir el gusto de su voluntad. Nunca aprendieron a respetar límites, siempre violaban las reglas, violaban las normas, nunca cumplían a tiempo con sus deberes, siempre llegaban tarde y todas estas cosas en la vida se van acumulando y provocan piedras enormes de tropiezo que nos hacen claudicar, que nos hacen entorpecer el camino. Muchos proyectos que ustedes han iniciado, seguramente muchos de ellos no salieron como querían y no salen no siempre porque sean las circunstancias, sino porque a veces uno mismo lo estropea con sus malas acciones. Más tarde, en los que fueron corregidos, producen frutos de paz y de justicia. Versículo 12. Por lo tanto, fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, enderecen las sendas para sus pies, de modo que el rengo no caiga, sino que sane prontamente. Pues este es el mensaje que nos deja la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Y con estas palabras vamos a iniciar la sesión de este día. Fue todo un panorama, ¿no? Para que ahora que entremos al contenido de esta clase, usted no se alarme. Y cuando escuche, ¿no?, de que ha sido el castigo que el pueblo ha buscado, entienda que el castigo que Dios da no es por venganza. No es como decir, pues Dios dijo, no me van a obedecer, pues bueno, para que aprendan, entonces les voy a enviar estas cosas. Me van a seguir desafiando, se van a seguir rebelando, pues entonces tengan esto. No es movido por la venganza, no es movido por la impotencia. Cuando uno a veces ya no sabe cómo hacer con el otro, de repente el único recurso que se le viene a la mente es agarrarlo a golpes, ¿no? A ver si así entiende. No, Dios no es así. Ya hemos visto que después del diluvio, en tiempos de Noé, Dios prometió que nunca más aniquilaría a la humanidad, ¿no? La enseñanza del diluvio fue que no era suficiente el castigo para que el pueblo, la humanidad, se corrija, y Dios buscó otro camino, y es el camino del amor. Dios con mucha paciencia va a ir educando, acompañando, guiando, como hace un padre con un hijo, para que el hijo vaya madurando. Pero es necesario en cierto momento, cuando el hijo se rebela contra el padre, le habla, le ofende, y esto, que Dios corrija al hijo por amor. Y no porque el padre se sienta agredido, sino porque el hijo está caminando hacia su destrucción. Bueno, alguno dirá, pero ¿y entonces por qué a algunos que obran mal les va bien? Bueno, esta es una pregunta que se han hecho desde el principio, ¿no? ¿Por qué les va bien a los que obran mal y por qué les va mal a los que tratan de obrar bien? Claro, cuando uno solamente fija la mirada en esta vida, pues nos parece una injusticia, ¿no? Sin embargo, cuando uno recuerda que esta vida en realidad es de paso, ¿no? Y que la vida definitiva nos aguarda, cuando uno recuerda que con la muerte no se acaba todo, sino que la muerte marca el rumbo definitivo, que puede ser la eterna salvación o la eterna condenación, entonces uno ya entiende, ¿no? ¿Por qué algunos que obran mal aquí les va bien? Sí, pero eso no significa que sea lo definitivo. Algunos aparentemente les va bien en esta vida, aunque obran mal, pero lo que les aguarda, lo que les espera, es un castigo inminente. Y por el contrario, cuando alguna persona inocente, buena, noble, le va mal, no debe recordar que estos sufrimientos no son definitivos tampoco, y que la gloria que les aguarda a aquellos justos supera en todo a las privaciones, a los dolores y sufrimientos que hayan padecido en esta vida a causa de la rebeldía y de la injusticia de otros. Entonces algunos preguntarán, pero ¿y el sufrimiento de los inocentes? ¿Por qué los inocentes tienen que sufrir? Y bueno, lo único que podemos decir es que todos conformamos una sola humanidad, un solo género humano. Y entonces, claro,
Si todos formamos parte de un solo pueblo, un pueblo que está integrado por pecadores y rebeldes, y por gente inocente también, entonces debemos entender que el sufrimiento de los inocentes paga la maldad del culpable, lo mismo que Cristo soportó sobre sí los pecados de la humanidad pecadora. Entonces, debemos desechar, ¿no?, lo que es la teología de la retribución. Vamos a hablar de ella en próximas sesiones cuando pasemos a las historias ejemplares y a los libros sapienciales. Ya llegaremos a esto. Sobre todo en el libro de Job nos enfrentaremos nuevamente a esta gran incógnita acerca del mal. Por ahora, basta aclarar que aunque a algunas personas que obran mal les va bien, ese bien no es definitivo, sino que les aguarda un castigo inminente, un castigo que no tiene fin si no se corrige. Y por el contrario, a las personas buenas y nobles que ahora están experimentando trivialidades, dificultades, problemas, recuerde que esto tampoco es definitivo, pues le aguarda un horizonte de esperanza, donde todos los sufrimientos serán colmados y todas las cosas que ahora se ha visto privados serán saciados, donde ya no habrá lugar para el dolor, para la tristeza, para el sufrimiento y para la muerte. Así que, confiados en el premio que nos aguarda, caminemos, luchemos, levantémonos para seguir en el combate. Bueno, entremos al contenido de la sesión de hoy. Entonces, el tema de hoy, el castigo de Dios, la caída de los reinos. Hemos visto que tras la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en dos. Recuerda usted, el reino del norte con capital en Samaria y el reino del sur con capital en Jerusalén, ¿no? Entonces, cuando los reinos se dividen, suceden en cada región, pues diversos reyes, ¿no?, que van gobernando. En todos los libros de los reyes se van a distinguir los reyes del norte y los reyes del sur. A los reyes del norte se les llamará los reyes de Israel. El reino del norte fue el reino de Israel. Y el reino del sur se le llamará el reino de Judá. Entonces, recuerde que 10 tribus se fueron al norte aproximadamente y 2 se quedaron al sur, Judá y Benjamín. Entonces, el reino de Judá tendrá sus 14 reyes, el reino del norte, Israel, tendrá los suyos. En los libros de los reyes se irá presentando la sucesión, pero yo quiero que nos traslademos al capítulo 13 al capítulo 12 del primer libro de los reyes para entender qué pasó a continuación. Capítulo 12, versículo 25. Jeroboam, recuerde que Roboam y Jeroboam fueron los primeros reyes que continuaron una vez que la monarquía se dividió. Jeroboam al norte, Roboam en el sur. Roboam, hijo de Salomón. Jeroboam, otro caudillo que fue nombrado por las 10 tribus. Jeroboam fortificó Siquén en la serranía de Efraín y residió allí. Luego salió de Siquén para fortificar Penuel, y pensó para sus adentros, todavía puede volver el reino a la casa de David. Si la gente sigue yendo a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo del Señor, terminarán poniéndose de parte de su señor Roboam, rey de Judá. Me matarán y no volverán a unirse, y volverán a unirse a Roboam de Judá. Después de aconsejarse, el rey hizo 2 terneros de oro y dijo a la gente: ya está bien de subir a Jerusalén. Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Luego colocó un toro en Betel y otro en Dan. Esto incitó a pecar a Israel, porque unos iban a Betel y otros a Dan. También edificó pequeños templos en los lugares altos. Puso de sacerdotes a gente de la plebe, que no pertenecía a la tribu de Leví. Celebró también una fiesta en Jerusalén y subió al altar que había levantado en Betel a ofrecer sacrificios al ternero que había hecho. En Betel estableció a los sacerdotes de los pequeños templos que había constituido. Subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, el mes que a él le pareció. Instituyó una fiesta para los israelitas y subió al altar a ofrecer incienso. Entonces estamos viendo
el comienzo de la corrupción del reino del norte, del reino de Israel. Su rey, Jeroboam, para evitar que el pueblo siguiera peregrinando a Jerusalén, les construyó becerros de oro y les dijo: este es tu Dios Israel, y los colocó en dos templos que él edificó, uno en Dan y otro en Betel. Y además edificó otros templos y postes elevados, ¿no? Como era la costumbre de los pueblos paganos que ya residían en ese territorio. Recuerden que Dios prohibió todo esto, imitar las costumbres perversas de estos pueblos. Y entonces Dios va a intervenir y le va a enviar un profeta que va a ir del reino de Judá, va a viajar hacia el norte, a entrevistarse con el rey para hacerlo entrar en razón, para que renuncie a estos proyectos idolátricos que ya hemos visto que, según el libro de la sabiduría, por la idolatría entró la corrupción de la vida. Y ya hemos visto también que en el libro de la sabiduría se dice que la idolatría es el origen, la fuente y la meta de todo mal. Entonces, capítulo 13 del primer libro de los Reyes. En el momento en que Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar el incienso, llegó a Betel un hombre de Dios, de Judá, mandado por el Señor, y gritó contra el altar por orden del Señor: altar, altar. Así dice el Señor: nacerá un descendiente de David, llamado Josías, que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y quemará sobre ti huesos humanos. Versículo 3. Y les ofreció una señal. Recuerde que todo profeta, ya vimos la sesión pasada, cuál es la característica de un verdadero profeta. Para reconocer a un profeta de Dios debe ir acompañado de ciertos signos para que el pueblo vea estas señales y crea. La señal de los falsos profetas es que lo que ellos dicen no se cumple, no se lleva a cabo. Entonces un verdadero profeta anuncia, pero debe acompañar con signos. Y entonces les dio esta señal para que ellos supieran que es un verdadero profeta de Dios. ¿Cuál es la señal? Esta es la señal anunciada por el Señor. El altar va a partirse y se derramará la ceniza que tiene encima. Cuando el rey escuchó lo que gritaba el hombre de Dios contra el altar de Betel, extendió el brazo desde el altar ordenando: deténganlo. Pero cuando iba a levantar el brazo, cuando iba a hacer el impulso, dice que se le quedó rígido, sin poder acercarlo al cuerpo. Entonces se le quedó el brazo levantado así y ya no pudo detenerlo, ya no pudo volver a bajarlo. Mientras tanto, el altar se partía y se derramaba la ceniza, que era la señal anunciada por el hombre de Dios. Entonces el rey, viendo la señal, viendo que este altar se había partido y la ceniza había caído, suplicó al hombre de Dios: por favor, aplaca al Señor tu Dios y reza por mí para que recupere el movimiento del brazo. El hombre aplacó a Dios y el rey recuperó el movimiento del brazo y le quedó como antes. Entonces el rey le dijo: ven a comer conmigo, te daré un poco de lo que tengo. Y el profeta le dijo: así me dieras la mitad de tu palacio. No puedo, porque el Señor me prohibió comer con ustedes, estar con ustedes por esto que han hecho. Y se puso en marcha, ¿no? Y cuando iba de camino, entonces avisaron a un profeta que había en ese territorio que un hombre de Dios venido de Judá había venido a profetizar al reino de Israel. Entonces este hombre va a alcanzarlo, ya era un anciano, lo invita a su casa y le miente, le dice que Dios le ha avisado en sueños que lo llevara a su casa a comer, y cuando está comiendo, entonces este profeta anciano le anuncia que por haber desobedecido la orden de Dios no sería enterrado junto con sus parientes, ¿no? Y entonces en el camino de regreso, este hombre enviado de Judá muere, lo asesina, aparece un burro en el que iba y el león lo asesina y se quedan los dos ahí. Entonces el anciano se entera, va a recoger su cadáver, lo lleva de regreso, le ofrece su propia sepultura y le dice a sus hijos que cuando él muera lo coloquen junto con los restos de este hombre santo, porque Dios cumplirá verdaderamente esta promesa. Entonces hay una profecía al inicio de la división de los reinos de que vendrá un descendiente de David, es decir, uno de los reyes de Judá se va a levantar y va a sacrificar en todos estos templos que construyeron en el reino del norte a todos los falsos sacerdotes
que ellos nombraron, que ya no son de la tribu de Leví, y va a destruir todos estos centros de culto idolátricos que ahora estaban edificando. En el capítulo 13, versículo 33, dice: pero Jeroboam no se convirtió de su mala conducta y volvió a nombrar sacerdotes de los lugares altos a personas tomadas del común de la gente, al que él deseaba. Él lo consagraba sacerdote de los lugares altos. Este proceder llevó al pecado a la dinastía de Jeroboam y motivó su destrucción y exterminio de la tierra. Aquí está entonces la causa. Para que comprendamos entonces la caída de estos dos grandes reinos, el reino del norte Israel y el reino del sur Judá. Hemos visto entonces que con Jeroboam comenzó esta línea de rebeldía y desobediencia. Y entonces comenzó, ¿no?, la sucesión. Jeroboam muere, aparecen otros, ¿no? Lo mismo pasa con Roboam, ¿no? Roboam muere, le van sucediendo otros. Y bueno, de esta lista de reyes vamos a tener reyes buenos y reyes malos, ¿no? Algunos imitando a David. Y David va a ser el modelo, va a ser la referencia de los reyes que obran conforme a la voluntad de Dios. Y el otro modelo, pues será Saúl en algunos, o será Jeroboam, ¿no?, en su rebeldía. Bueno, el libro de los reyes continúa, usted puede leerlo. Va a aparecer en el libro de los reyes la historia de Elías, que va a retar, ¿no?, a los sacerdotes de Baal para mostrar quién es el Dios verdadero. Y entonces van a ofrecer los dos sacrificios. Ya vimos que los sacerdotes de Baal eran los dioses que adoraban en estas regiones, los Baales. Y el sacrificio de Elías va a ser consumido por el fuego, y entonces el pueblo va a saber quién es el Dios verdadero, el Dios auténtico. Luego Elías va a hacer algo que Dios no le pidió, va a pasar por cuchillo a todos los sacerdotes de Baal, y luego tendrá que salir huyendo, ¿no? Porque Jezabel, la esposa del rey, lo va a ir persiguiendo, y así es como camina por el desierto y hasta que llega a una cueva y desea la muerte. Todo esto nos enseña que es importante que entendamos que no se trata de hacer por hacer, sino hacer lo que Dios pide. Hay veces que nosotros mismos nos buscamos sufrimientos que son innecesarios. Ahorita que estamos hablando del castigo de Dios, hay que entender que no todo el mal que experimentamos en nuestra vida es porque Dios lo permita, es porque Dios quiera corregirnos. A veces todo lo que sale mal en nuestra vida se lo adjudicamos a Él y decimos: no, pues es que los tiempos de Dios son perfectos. No, querido hermano, a ver, uno debe entender, en la historia de Elías esto queda muy claro, ¿no? Elías tuvo que huir hasta que llegó al Carmelo, ¿no?, donde Dios se le apareció. Eh, Voy a leerles un poquito para que entiendan esto que trato de explicarles. Eh, Capítulo 18, ¿no? Bueno, en el capítulo 19 dice: Ahab contó a Jezabel lo que Elías había hecho, cómo había pasado a cuchillo a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó a Elías este recado: que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no hago contigo lo mismo que has hecho tú con cualquiera de ellos. Elías temió y emprendió la marcha para salvar la vida. Entonces salió huyendo, ¿no? Elías, después de haber hecho esto, que Dios no le pidió, Dios sí le dijo: vamos a hacer los dos sacrificios para que el pueblo vea quién es el Dios verdadero. Pero Dios nunca le dijo: pasa por cuchillo a todos los sacerdotes de esos dioses paganos. Elías quiso, ya que se sintió con valor por haber visto que su sacrificio se consumía, y pensó que esto le iba a agradar a Dios.
Versículo 3. Elías temió y emprendió la marcha para salvar la vida. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Mira todo lo que trajo consigo por haber hecho algo que Dios no le había pedido. ¿Era necesario que saliera huyendo, se fuera al desierto y deseara la muerte? No. Estos dolores no eran necesarios. Él se los buscó. Y se los buscó por su propia decisión. Versículo 7. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo, levántate y come, ¿no? Un ángel se le apareció y le dijo, levántate y come. Miró Elías en su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro con agua. Comió y bebió y se volvió a echar, se volvió a dormir. Pero el ángel le dijo, levántate y come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Entonces llegó hasta el Sinaí. Fíjese desde dónde estaba, desde el reino, ya en la tierra prometida, bajó otra vez hasta el monte Sinaí, donde se había pactado la alianza en tiempos de Moisés. Y entonces dice que se metió en una cueva donde pasó la noche. Esta es la noche oscura, terrible, en soledad, en abandono. Pero el ángel le dijo algo muy importante: el camino es superior a tus fuerzas, levántate y come. Elías llegó a esta cueva, se escondió, y entonces el Señor le habló. Fíjese lo que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Si Dios lo hubiera mandado, Dios no le hubiera preguntado esto. Pero esto no venía de Dios. Esto Elías se lo buscó y es el mayor de los profetas según la perspectiva judía. Elías, el modelo de los profetas. Pero también erra, también se equivoca. Y esto nos debe hacer entender que en nuestra vida a veces nosotros también tomamos caminos y nos metemos en túneles, y esto trae consigo consecuencias y pasamos por tribulaciones que eran innecesarias. Entramos a desiertos, a veces Dios nos lleva al desierto, como al pueblo, y a veces son desiertos necesarios para llegar a una tierra mejor. Pero en el caso de Elías, Elías tuvo que atravesar todo el desierto y eso no era necesario, se pudo haber evitado, pero no, Elías tomó una decisión equivocada. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: me consume el celo por el Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme. Hablamos la sesión pasada de los profetas y efectivamente, ¿no? La suerte de todos los profetas que Dios les mandaba, pues fue la misma. Siempre fueron rechazados por el pueblo, porque ya dijimos que a nadie le gusta que le señalen sus errores, y entonces los mataban. Y ahora Elías teme porque es el último profeta que queda en la región y teme por su vida. El Señor le dijo: sal y ponte en pie en el monte ante el Señor, pues el Señor tu Dios va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y resquebrajaba las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el huracán. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa suave. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso de pie a la entrada de la cueva. Entonces oyó de nuevo la voz que decía: ¿qué haces aquí, Elías? Hoy tenemos que dejar que el Señor nos pregunte lo mismo, porque a lo mejor usted también en su vida se ha metido a desiertos innecesarios donde Dios no lo quería, y ahora sufre, y ahora dice: Señor, ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué permites estas cosas? No, hermano, a veces nosotros nos hemos metido en cuevas, en desiertos innecesarios, y ahora pagamos las consecuencias. Y esto no es que Dios nos lo envíe, sin embargo, Dios siempre está dispuesto a ir a sacarnos de estos lugares de terror y de muerte. Respondió Elías: me consume el celo por el Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas.
Solo quedo yo y me buscan para matarme. El Señor le dijo, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Y aquí viene lo fuerte, lo difícil. Porque Dios nos va a hacer regresar por este camino y nosotros ya sabemos que es un camino duro, áspero, solo. Pero es que no hay otra forma. Hay dos opciones, querido hermano. O te quedas ahí y mueres, o tomas la decisión de levantarte y regresas por el camino por el cual Dios no quiso llevarte, sino el camino que tú tomaste por tu propia decisión. Y este es el sentido de la conversión. Dios te alcanza hasta donde tú llegas. A veces es necesario tocar fondo como Elías. Y Dios te pide que regreses, que desandes el camino errado por el cual empezaste a transitar. Vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, y cuando llegues, unge rey de Siria, a Hazael, rey de Israel, a Jehú, rey de Nimsi, y a Eliseo, hijo de Safat. Entonces, dice más adelante que, que Elías marchó y encontró a Eliseo, los fue ungiendo como había dicho, ¿no? Entonces, después va a encontrarse con Eliseo y lo va a hacer también su profeta, ¿no? Todo esto continuará la historia de los reyes. Conclusión, en ambos reinos, en el norte y en el sur, hubo reyes buenos y hubo reyes malos, ¿no? Ya vimos ejemplos de reyes malos, por ejemplo, Jeroboam, ¿no? El primerito. Vamos a ver un rey bueno. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, se habla de Ezequías. Ezequías era hijo del rey Ahaz. Entonces, Ezequías es un rey de Judá, del reino del sur. Y dice, Ezequías, hijo de Ahaz, subió al trono de Judá el año tercero del reinado de Oseas de Israel, es decir, del reino del norte. Cuando subió al trono tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abí, hizo lo que el Señor aprueba, igual que su antepasado David. Veamos qué es lo que hizo este rey y por qué fue tan agradable a los ojos de Dios. Suprimió los santuarios paganos, destrozó los postes sagrados, rompió las piedras conmemorativas y trituró la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas seguían todavía quemándole incienso y la llamaban Nejustán. ¿Te recuerda que en la época de Moisés, en el libro de los Números se narra esto? El pueblo era mordido por serpientes y el pueblo acudió a Moisés y le dijo, ruega al Señor para que nos conserve la vida. Entonces Moisés habló con el Señor y Dios le dio una orden. En Números, le dijo, construye una serpiente de bronce y colócala en un poste. Todo el que sea mordido por serpientes, cuando vea la serpiente de bronce, sanará. Entonces aquí hay algo muy importante. A ver, los hermanos no católicos nos han dicho una y mil veces que Dios prohíbe imágenes, pero se les olvida que en la historia de Israel Dios mismo ordenó construir algunas. Por ejemplo, ya hablamos del arca de la alianza que tenía encima dos querubines de oro y el templo de Salomón que tenía querubines, que tenía imágenes de flores, de calabazas, que tenía toros para sostener la pila de agua. Y Dios no desaprobó eso. Ahora vemos la historia, ¿no? del tiempo de Moisés cuando construyó esta serpiente de bronce para que los que eran mordidos por serpientes sanaran. Y aquí la pregunta es muy importante. A ver, ¿la serpiente que construyó Moisés en el desierto era Dios? De ninguna forma. ¿La serpiente tenía poder? No. En la serpiente estaba Dios tampoco. Y sin embargo la gente sanaba. Y entonces aquí vemos la explicación bíblica de por qué nosotros en la iglesia hablamos de algunas imágenes milagrosas. En algunos santuarios que hay a lo largo del mundo hay imágenes que se llaman imágenes milagrosas, pero usted debe de tener esto bien claro. Primero, esa imagen no es Dios. Aunque sea una imagen de Jesús, una imagen de la Virgen Santísima, una imagen de la Trinidad, ninguna imagen es Dios. Esa imagen no es Dios. Segundo, esa imagen no tiene poder. Las imágenes y las esculturas que tenemos, la imagen de la Virgen de Guadalupe, todas estas imágenes no tienen poder. No tienen poder. Tercero,
En esas imágenes no está Dios. Dios está en el sagrario, está en la hostia consagrada. Este es el Dios vivo y verdadero. Pero en las imágenes religiosas no está Dios. Y entonces, ¿por qué hablamos de imágenes religiosas, hermano? Por algo muy importante. En la serpiente que construyó Moisés no estaba Dios, ni era Dios, ni había poder. Pero Dios obraba a través de ella y el pueblo sanaba. Entonces Dios se servía de esta imagen, se servía de esta serpiente para sanar al pueblo. Lo mismo Dios, que es todopoderoso, se sigue sirviendo de algunas imágenes religiosas, de algunas imágenes sagradas y obra a través de ellas. Pero no es la imagen entonces, es Dios obrando a través de la imagen. Por eso aquí en México, ¿no? Tenemos algunos santuarios como la Virgen de Juquila en Oaxaca, como Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, como el Señor de Chalma en el Estado de México, como San Juan del Río, ¿no? Como el niño de Atocha, como el niño doctor, el señor de Tepalcingo, y la gente peregrina a estos recintos buscando, ¿no? Que Dios les conceda alguna gracia especial en su vida. Puede ser lo que más deberíamos desear son los bienes espirituales, pero bueno, mucha gente va en busca de trabajo, de salud, ¿no? Y Dios sigue manifestándose y Dios a través de estas imágenes realiza algunos signos. Pero no son entonces las imágenes en sí. Si la imagen algún día por alguna circunstancia llegara a romperse, llegara a destruirse, no pasaría nada porque Dios no muere, porque Dios es eterno, porque Dios es vivo y verdadero y porque Dios está presente en cada iglesia, en cada sagrario, en cada catedral y uno puede ir a encontrarse ahí con Él. Pero es cierto que Dios, lo mismo que en tiempos de Moisés, quiso manifestar su poder a través de una escultura, a través de una serpiente de bronce. Dios lo puede seguir haciendo a través de una imagen sagrada. Ahí está entonces. Ahora algunos dicen, sí, pero Dios mismo mandó destruir la serpiente que hizo Moisés porque la adoraban. A ver, primero, Dios no la mandó a destruir. Quien la destruyó fue el rey Ezequías y la destruyó porque en su tiempo a la serpiente le ofrecían incienso, es decir, le daban culto idolátrico y la llamaban Nejustán. El texto lo acaba de decir. Trituró la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque los israelitas seguían todavía ofreciéndole incienso y la llamaban Nejustán. Se olvidaron de que era Dios quien actuaba a través de la serpiente de bronce y ahora decían, pues también tiene poder porque mira, sanó a nuestros padres y le seguían ofreciendo incienso. Aquí está el error. Pues una imagen religiosa se puede convertir en una imagen idolátrica, sí, cuando la conciencia con la que se tiene la imagen no es la correcta, no es la adecuada. Pero no significa entonces que toda imagen religiosa sea un ídolo, de ninguna forma. ¿Podemos tener imágenes? Por supuesto que sí. ¿Podemos adorarlas? No. Aquí está el problema. Este es el error que cometió el pueblo de Israel. Puso su confianza en el Señor, Dios de Israel, y no tuvo comparación con ninguno de los reyes que hubo en Judá antes o después de él. Podríamos decir entonces que Ezequías fue el mejor de los reyes que tuvo el pueblo de Israel, según el texto que estamos leyendo. Se adhirió al Señor sin apartarse de él y cumplió los mandamientos que el Señor había dado a Moisés. El Señor estuvo con él y así tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le rindió vasallaje. Derrotó a los filisteos hasta Gaza, devastando todo su territorio, desde las torres de vigilancia hasta las plazas fuertes. Entonces vemos cómo hubo reyes buenos según el corazón de Dios. Qué bonito, ¿no? Qué importante. Y mire, cuando hay gobernantes que temen a Dios, que respetan su ley, al pueblo le va bien. Ya en el libro del profeta Isaías, usted recuerda, en Isaías 7:14, hubo una profecía que se le dio al rey Ahaz, que es el padre de Ezequías. Y entonces el Señor le dijo, pide una señal al Señor tu Dios. Y el rey dijo, no la voy a pedir, no voy a tentar al Señor. Pero Dios dijo a través del profeta, de todos modos el Señor te dará una señal. He aquí
que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿A quién le hizo esta profecía? Al rey Ahaz. ¿Y en quién se cumplió? En su hijo, precisamente, en Ezequías. Pero ¿cómo se cumplió en él? A ver, ¿no que eso se cumplió en María? Momento. Resulta que hemos dicho que todas las profecías deben cumplirse en su época como señal, porque si no el pueblo va a pensar que este enviado es un falso profeta. Si la profecía que se dio por boca de Isaías no se hubiera cumplido en su tiempo, ellos hubieran visto en él un falso profeta. Entonces, debió cumplirse en su época. Es solo que las profecías tienen un doble sentido. En su tiempo se cumplen de una manera, pero a la vez anuncian algo que va a actualizarse en un tiempo futuro. Entonces, ¿cómo entender la profecía de Isaías 7:14? Pues claro, un descendiente, ¿no?, va a nacer y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero ¿cómo se llamó el hijo de Ahaz? No se llamó Emmanuel, se llamó Ezequías. Pero también podríamos decir, ¿cómo se llamó el hijo de María? No se llamó Emmanuel, se llamó Jesús. Y entonces, ¿en qué sentido se dice que se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros, si ninguno de ellos se llamó Emmanuel? Entonces, o se equivocó la profecía o ellos fueron desobedientes y no le pusieron el nombre que había dicho el Señor a través de su profeta. Bueno, es muy fácil de aclararlo. Primero, no se refiere a un nombre con el que se van a dirigir a Él, sino a la expresión que el pueblo va a elevar a Dios por el gobierno que va a ejercer este niño. Entonces, este descendiente va a gobernar al pueblo y lo va a hacer de tal forma, conforme a la ley de Dios, que al pueblo le va a ir bien. Entonces, mire, cuando el rey obra mal, al pueblo le va mal. Y cuando al pueblo le va mal, el pueblo exclama cosas como Dios nos ha abandonado, Dios ya no está de nuestro lado, Dios ya nos abandonó a nuestra suerte, Dios ya no pelea con nosotros. ¿Se ha oído estas cosas, no? Dios, ¿por qué me castigas? Dios, ¿por qué contra mí? Cuando al pueblo le va mal, el pueblo dice, Dios no está aquí, Dios nos ha abandonado. En cambio, si el gobernante actúa conforme a la voluntad de Dios, conforme a su ley, ¿cómo le va al pueblo? Al pueblo le va bien. Y cuando al pueblo le va bien, ¿qué exclama el pueblo? Dios nos bendice, Dios verdaderamente está con nosotros. El pueblo exclama, Emmanuel, Dios está con nosotros. Y así se cumple la profecía y se cumple con Ezequías. Porque Ezequías fue un rey que obró en todo conforme a la ley del Señor. Por eso dice el texto, puso su confianza en el Señor Dios de Israel y no tuvo comparación con ninguno de los reyes que hubo en Judá antes o después de él. Se adhirió al Señor sin apartarse de él en nada, conforme a la ley que había dado Moisés, y así tuvo éxito en todo lo que emprendió. Entonces, como al pueblo le fue bien, ¿qué exclamaba el pueblo? Emmanuel, Dios verdaderamente está con nosotros. Y lo mismo cuando vino Jesús, porque Jesús vino a establecer el reino definitivo de Dios. Así como Ezequías reinó sobre el reino de Judá, Jesús, otro descendiente de David, que se conforma en todo a la voluntad del Padre, ha venido a establecer el reino definitivo, el reino de los cielos. Pero por su reinado, conforme a Dios, ha traído toda clase de bendiciones, dice San Pablo, ¿no? Ha sido un derroche para con nosotros. Nos ha dado de balde un montón de bendiciones. Y sin embargo, alguno podría decir, pero ¿por qué si Jesús ya trajo el reino de Dios, por qué sigue habiendo guerra, dolor, sufrimiento? ¿Por qué al pueblo no le va bien? Si tenemos al mejor gobernante, aquí hay algo importante y cada uno debe hacer un examen de conciencia. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y ha traído el reino definitivo de Dios a la tierra. Pero de nosotros depende someternos a su reinado, dejarnos gobernar por él o no. Y precisamente cada vez que pecamos, nos rebelamos contra el gobierno que Cristo ejerce en nuestra vida, en nuestra alma. Y como no aceptamos a Jesús como Señor de nuestra vida,
nos sigue yendo como nos sigue yendo. El día que la humanidad acepte a Cristo como único Señor de su vida, la humanidad entera exclamará: Emmanuel, verdaderamente Dios está con nosotros. Bueno, hay que orar al Señor para que este día llegue pronto y todos los pueblos, todas las naciones se dobleguen ante el poderío, ante la misericordia de este reino de vida que ha traído Cristo Jesús, y todos podamos experimentar su bondad y exclamar: Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, hubo reyes buenos como Ezequías, hubo reyes malos como Jeroboam. En el capítulo 21 del segundo libro de los Reyes se habla ahora de un rey malo del reino del sur. Ya vimos reyes malos del norte y cómo les fue, y por eso se dictó sentencia contra ellos. Y ahora veamos reyes malos del reino del sur. Capítulo 21. Manasés, rey de Judá. Cuando Manasés subió al trono tenía 12 años y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre se llamaba Jepsibá. Hizo lo que el Señor reprueba, imitando las costumbres abominables de las naciones que el Señor había expulsado ante los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos de su padre, que su padre Ezequías había hecho destruir. Entonces, vea, Ezequías, un hombre ejemplar, y su hijo, una tragedia, una tragedia. Por eso hoy comenzamos diciendo que es importante que los padres corrijan a sus hijos, los eduquen, los reprendan a tiempo, para que después los hijos puedan continuar por el camino recto. Entonces, versículo 3. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había hecho destruir. Levantó altares a Baal y erigió un poste sagrado, igual que lo hizo Ahaz de Israel. Adoró y dio culto a todo el ejército del cielo. Puso altares en el templo del Señor, del que había dicho el Señor: pondré mi nombre en Jerusalén. Edificó altares a todo el ejército del cielo en los atrios del templo. Sacrificó a su hijo en la hoguera. Recuerden que estas eran las costumbres de la época, ¿no? Pasar a sus hijos por el fuego. Practicó la adivinación y la magia. Instituyó nigromantes y adivinos. Hacía continuamente lo que el Señor reprueba, irritándolo. La imagen de Astarte, ¿recuerdan esta diosa de la fertilidad que llamaban Nuestra Señora? La colocó, dice el texto, en el templo que el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo y en Jerusalén, a la que elegí entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Entonces profanó el templo con estas imágenes idolátricas, como la imagen de la diosa Astarte. Dice el texto que Dios les pidió fidelidad, pero ellos no hicieron caso, y Manasés los extravió para que se portaran peor que las naciones a las que el Señor había exterminado antes de los israelitas. ¿Te recuerda toda la clase de abominaciones que practicaban los pueblos que ya vivían ahí, los habitantes de Canaán? Pues el pecado que los hizo cometer Manasés, rey de Judá, fue mayor que el de todos los que habitaron antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida. Versículo 10. El Señor dijo entonces por medio de sus servidores los profetas. Recuerde que en el tiempo de los reinados aparecieron los profetas tanto en el norte como en el sur. Puesto que Manasés, rey de Judá, ha hecho estas cosas abominables, se ha portado peor que los amorreos que le precedieron, y ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, así dice el Señor Dios de Israel: yo voy a traer sobre Jerusalén y sobre Judá tal catástrofe que al que lo oiga le retumbarán los oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel como hice en Samaria, el mismo nivel con el que medí la dinastía de Ahab, y fregaré a Jerusalén como un plato que se friega por delante y por detrás. Esta comparación es muy interesante, ¿no? Porque es parecida a la imagen que yo les proponía de la gema preciosa que debe ser limpiada, purificada, pulida para que regrese a su esplendor original. Y Dios va a fregar este plato, ¿no? Como se hace
y para esto tendrá que tallar y quitar y arrancar toda la podredumbre que se le ha pegado. Desecharé al resto de mi herencia, lo entregaré en poder de sus enemigos, será presa y botín de sus enemigos, porque han hecho lo que yo repruebo. Entonces, vamos a ver cuáles son las consecuencias de estas acciones erróneas. Entonces, a pesar de los continuos llamados a la conversión, el pueblo endurece cada día más su corazón, mata a los profetas y desprecia la alianza establecida con Dios. Pero nosotros ya sabemos que lejos de Dios solo hay oscuridad y muerte. Y cuando cambian a Dios por esos falsos dioses, al pueblo le espera la ruina. Los finales trágicos de Samaria en el 721, el reino del norte fue conquistado por Asiria. Al final del primer libro se narran estas cosas, ¿no? En el segundo libro, perdón, de los reyes, se narra la caída del reino del norte, una caída trágica. Fueron conquistados por los asirios en el año 721. Y acabamos de ver, ¿no?, que por la obra de, de este otro rey, de Manasés, aunque siguieron otros reyes buenos, ¿no? Recuerda que hay una profecía, ¿no?, que se dijo que llegaría un rey del sur que iba a asesinar a todos los sacerdotes paganos del reino del norte, y finalmente llegó el tiempo, ¿no? Después vino Josías. Josías era el rey prometido, el rey del sur, que iba a destruir los templos que habían construido los del reino del norte. Y así dice el capítulo 22 del segundo libro de los Reyes. Cuando Josías subió al trono tenía 18 años y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo que el Señor aprueba, siguió el camino de su antepasado David sin desviarse a derecha ni a izquierda. El año 18 de su reinado mandó al secretario Safán que fuera al templo con este encargo. Y entonces dio la orden, ¿no? En el capítulo 23, ahí reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Subió al templo y destruyó todos estos. Sin embargo, dice el, después de él, ¿no? Dice el verso 31, segundo libro de los Reyes, capítulo 23, verso 31. Cuando Joacás subió al trono, tenía 23 años y reinó 3 meses. Y dice que hizo lo que el Señor reprueba. Hubo reyes buenos y reyes malos. Luego vino Joaquín, y precisamente en el capítulo 24 del segundo libro de los Reyes, dice así: durante el reinado de Joaquín, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo una expedición militar, y Joaquín le quedó sometido por 3 años, pero se rebeló. Entonces el Señor mandó contra él guerrillas de caldeos y sirios, moabitas y amonitas. Los envió contra Judá para aniquilarla, conforme a la prueba que había pronunciado por sus siervos los profetas. Esto le sucedió a Judá por orden del Señor, para apartarla de su presencia por los pecados que había cometido Manasés y por la sangre inocente que derramó hasta inundar a Jerusalén. El Señor no quiso perdonar. Para más datos sobre Joaquín y sus empresas, véanse los anales del reino de Judá. Y aquí recomiendo otros textos, ¿no?, que circulaban en la época. Entonces aparece este rey, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en el año 586 el reino de Jerusalén cae, el reino del sur, el reino de Judá, y es destruido, ¿no? El templo que construyó Salomón queda en ruinas. Y bueno, hay que decir que los finales trágicos del reino del norte en el 721 y del reino del sur en el 586 fueron el castigo que el pueblo recibió por sus constantes infidelidades y pecados. Pues así, con la caída de estos dos reinos, concluye la llamada historia deuteronomista. Todo lo que hemos estudiado hasta ahora, comenzando con la conquista, no, bueno, con los 40 años que el pueblo pasó en el desierto. Recuerda que después de la alianza tuvieron que peregrinar 40 años porque la generación que salió de Egipto se rebeló contra Dios. Pues a partir de esos 40 años en el desierto hasta la caída de los dos reinos,
es la historia deuteronomista. Y se llama historia deuteronomista porque conserva las preocupaciones que aparecen en el libro del Deuteronomio. ¿Cuáles son? La fidelidad a la alianza y a la ley. Entonces, a estos autores de estos libros que hemos estudiado hasta ahora, es decir, el libro de Josué, bueno, por supuesto, el libro del Deuteronomio, ¿no? El libro de Josué, los dos libros de Samuel y los dos libros de los reyes narran la historia deuteronomista. Entonces, en el centro de esta historia está la alianza y la ley, que es violada, que es quebrantada una y mil veces por el pueblo, que Dios los llama continuamente a la conversión, que Dios los corrige continuamente para que el pueblo recapacite, pero el pueblo se cierra hasta que finalmente experimenta la ruina. Los reinos, el del norte y el del sur, desaparecen. El reino del sur fue cautivo en Babilonia, ¿no? Muchos de ellos tuvieron que escapar cuando empezaron a ser conquistados, el norte por Asiria y el sur por Babilonia. Pues muchos israelitas salieron de la tierra prometida. Y esta es la tragedia más grande. El pueblo recibió en promesa una tierra. El pueblo tuvo como posesión esta tierra. Pero por su infidelidad, por su pecado y por su rebeldía, la tierra les fue arrebatada. Este es el final trágico de esta historia, ¿no? Entonces, la historia deuteronomista nos presenta un orden lógico. ¿Cuál es el orden lógico? El pecado del pueblo, que trae consigo el castigo, la intervención de Dios, la corrección, para llevarlos a la conversión. Y una vez convertido el pueblo, poder alcanzar la salvación. Sin embargo, vemos entonces cómo todos los males que le ocurren al pueblo, según esta historia deuteronomista, pues ocurren precisamente por esta razón. La destrucción del templo, el final de la monarquía y sobre todo la pérdida de la tierra prometida en la cautividad de Babilonia son el gran castigo que el pueblo recibió por su rebeldía. ¿Rebeldía contra quién? Pues contra Dios, contra la alianza, contra la ley que el Señor les dio. Bueno, así termina la historia deuteronomista, ¿no? Lo que va a seguir a continuación va a ser narrado en parte por los libros proféticos y en parte por el siguiente capítulo que presenta otra historia, ¿no? Es la historia que continúa esto. Entonces, estando en Babilonia, muchos se dejaron deslumbrar por el esplendor de la civilización de los babilonios. Era una civilización muy avanzada. En Babilonia se construyeron los jardines colgantes, que también fueron una de las maravillas del mundo antiguo. Y al llegar a estos territorios, muchos se dejaron contaminar. Ya de por sí eran rebeldes, ya de por sí preferían a los adivinos, hechiceros, nigromantes, a todo el que practicaba estas cosas. Y cuando llegan a Babilonia, allá era muy famoso, ¿no? Toda esta parte de los demonios, ¿no? Y se los tomaba como custodios, se les conjuraba para que ellos los protegieran. Entonces se olvidan de su fe y de su pueblo. Es lo que pasa con mucha gente, ¿no? Cuando sale de su tierra, de su país, mucha gente que migra, por ejemplo, hacia los Estados Unidos, cuando llega allá se deja fascinar por el lujo, por el dinero, por todas estas cosas, o por algunas otras propuestas religiosas, y cuando regresa a su tierra ya vienen cambiados, ya vienen contaminados. Y esto pasa por no tener buenos cimientos, por no tener una fe bien cimentada, por una fe bien ilustrada. Entonces todo se derrumba, todo se viene abajo. La imagen podemos ver una pintura, ¿no? de los israelitas en Babilonia y es el recuerdo de uno de los salmos que precisamente cuentan, ¿no? La nostalgia, el dolor que sentían por estar lejos de la tierra que Dios les había dado en herencia, por haber perdido la tierra que Dios juró dar a sus padres. El Salmo 137 o 136 de la numeración griega canta este dolor del pueblo que ha sido exiliado, que le ha sido arrebatado la tierra. Dice el Salmo:
Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos y llorábamos con nostalgia de Sión. Ahí, junto a los canales, el pueblo se sentaba a recordar los años gloriosos, el esplendor del reino, cuando peregrinaban al templo, cuando ofrecían sus sacrificios, cuando entonaban cánticos, salmos de alabanza al Señor. Y dice el verso 2, en los sauces de sus orillas colgábamos nuestras arpas, ahí ponían sus cítaras. Allí mismo los que nos deportaron nos pedían canciones. Los babilonios, dice, nuestros opresores, nos decían, entonen canciones alegres, entonen cánticos de Sión, de esas canciones bonitas que cantaban en su tierra. Dice el verso 4, pero ¿cómo cantar un canto del Señor en tierra extranjera? ¿Cómo poder entonarle cantos de alabanza aquí si nuestro templo quedó allá? Si la tierra que eligió para ser adorado quedó allá. Si aquí no podemos adorar a Dios. Y entonces viene la promesa, ¿no? Que es un grito, ¿no? De anhelo. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no exalto a Jerusalén como el colmo de mi alegría. A los idumeos, Señor, tenles en cuenta el día de Jerusalén, cuando incitaban, desnúdenla, desnúdenla hasta los cimientos. Capital de Babilonia, destructora, dichoso el que te pague el mal que nos has hecho, dichoso el que agarre y estrella a tus hijos contra la peña. Es un grito de justicia, ¿no? El pueblo en Babilonia anhela regresar a su tierra, anhela regresar al templo. Entonces, encontrándose en Babilonia, algunos se dejaron contaminar y fascinar, pero hemos visto que otros tomaron conciencia de su pecado, entendieron que fueron ellos con su rebeldía los que perdieron la tierra prometida, los que trajeron consigo una desgracia tan grande para ellos y para sus hijos. Y entonces se arrepintieron. Y ahí surgen las lamentaciones, ¿no? Las lamentaciones es un libro maravilloso que nos ayuda a tomar conciencia de la gravedad del pecado en nuestra vida. El pecado tiene una fuerza devastadora que todo lo que toca lo aniquila, lo destruye, lo hace trizas. Y cuando tú dejas que el pecado entre en tu vida, aunque al principio traiga gozos, felicidad, placeres, créeme, querido hermano, que esa historia no va a acabar bien. Terminará llevándote al precipicio, a la ruina, como hemos visto lo que pasó con los reinos de Israel y de Judá. Solo el resto fiel, una pequeña parte del pueblo que fue deportado a Babilonia, permanecieron fieles a Dios, creyentes, y estos algún día el Señor les concede el privilegio de regresar a su tierra. En este período aparecen algunos profetas como Ezequiel, que fue llevado seguramente entre los 10.000 desterrados del primer sitio de Jerusalén que se narra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, verso 14, ¿no? Ahí se dice que deportaron 10.000, ¿no? En la primera avanzada, y ahí se fue este profeta. Y Ezequiel va a hacer verle al pueblo, porque les va a profetizar estando en Jerusalén, que Dios va a cambiar la suerte si ellos se corrigen y se arrepienten, que Dios es un Dios bueno, de vida y de bondad, y el pueblo se va a admirar, porque el pueblo va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios nos va a hablar y vamos a poder darle culto en una tierra que no es Jerusalén? Recuerde que para entonces los habitantes de la tierra creían que cada pueblo tenía un Dios, y entonces cada porción de tierra solamente ahí podía gobernar ese Dios. Por eso cuando salieron de Babilonia, de Jerusalén deportados, ¿qué cree que es lo que pensó el pueblo? Lo primero que pensaron fue, claro, el Dios de los babilonios es más fuerte que el nuestro. Los dioses babilonios tienen más poder, porque si Dios fuera poderoso, no habría permitido que nos sacaran y nos arrebataran nuestra tierra. Claro, nuestro Dios es tan débil que no pudo hacer nada para defendernos. Y hasta que estuvieron en Babilonia comenzaron a reflexionar y entendieron que no fue Dios, sino su propio pecado. Por eso
en los profetas se dice, ¿no? Vuelve Israel al Señor tu Dios, pues tus pecados te han hecho caer. Tus pecados te han hecho caer. Bueno, entonces les envió a Ezequiel, y Ezequiel, profetizando en Babilonia, les ayudará a entender que Dios no solo es dueño de Jerusalén, sino el dueño de toda la tierra. Es el Adón Olam, ¿no? El Señor de toda la tierra, el dueño de todo el universo. Y entonces los israelitas recobrarán la esperanza. En el profeta Ezequiel hay algunas imágenes muy bonitas, muy hermosas, cuando dice, por ejemplo, en el capítulo 36, los recogeré de todos los países, los reuniré y los conduciré a su tierra. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. También cuando dice, por ejemplo, en el capítulo 37, que había un valle de huesos secos, pero el Señor llamó al profeta y le dijo, profetiza sobre estos huesos. Y él invocó al Espíritu Santo. No sabía de dónde procedía. Él decía, Espíritu que procedes de los 4 puntos. Hoy sabemos que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, pero de todas formas, cuando el Espíritu Santo descendió sobre estos huesos, estos se llenaron de nervios, de carne, y se levantó un ejército incontable. Y esto es lo que el Señor es capaz de hacer con la humanidad pecadora, con el mundo tan corrompido en el que estamos. Si hoy nos doblegamos ante el gobierno del Señor, ante su reinado, ante su soberanía, si hoy echamos por tierra todas nuestras rebeldías y le aceptamos en nuestra vida como nuestro único Salvador y como nuestro único Señor, si dejamos a un lado toda nuestra tibieza, nuestra pereza espiritual, y si rendimos nuestra vida por entero, Dios puede transformar el valle de huesos secos de muerte en un valle de vida, en un ejército incontable que alaba y glorifica al Señor. Por eso en la visión de Ezequiel 47 vio que del templo brotaba, ¿no? un río de agua viva, que todo lo que tocaba lo hacía reverdecer, y esta agua viva es el Espíritu Santo que usted y yo hemos recibido. Y necesitamos Espíritu Santo para levantarnos también y salir del cautiverio en el que estamos, como el pueblo en Babilonia, para regresar a la tierra, a la patria que nos espera, al cielo prometido. Bueno, la historia no va a acabar mal porque Dios va a intervenir, y lo va a hacer precisamente después de algunos años. El pueblo regresará a su tierra. Entonces, el pueblo fue deportado, pero en el año 538 a.C., Ciro, que era rey de Persia, conquistó Babilonia y otorgó la libertad a los israelitas para que regresaran a su tierra. Como la mayoría pertenecía a la tribu de Judá, entonces, cuando regresaron en adelante, los que estaban en cautiverio se llamaron a sí mismos los judíos, ¿no? Y ahí aparecen los judíos. Entonces, en el siglo IV, queridos hermanos, el pueblo de Israel actualizó los textos antiguos. Entonces reescribió la historia desde los orígenes de la humanidad hasta el edicto del rey Ciro en el 538. Redactó nuevamente la historia. Recuerde que esto Israel lo hizo muchas veces. Veía el acontecimiento, lo interpretaba y lo plasmaba en su historia para que el pueblo fuera entendiendo qué fue lo que pasó. Cada vez entendía más por qué pasaban estas cosas. Entonces, la historia deuteronomista concluye con los libros de los reyes, termina con la caída de los 2 reinos. Ahí acaba. Y ahora siguen otros libros que encontramos aquí, los libros que nos presentan otra historia que complementa la anterior, pero esta historia se llama historia cronística. ¿Por qué se llama historia cronística? Porque su finalidad no es centrarse tanto en la alianza y en la ley como la historia deuteronomista, sino presentar los acontecimientos según el orden en el que fueron aconteciendo, es decir, respetando el orden. Por eso es el orden cronológico, por eso se le llama cronística. Entonces, el pueblo quiso redactar, reactualizar su historia, y esta historia quedó plasmada en los 2 libros que se llaman paralipómenos. Tal vez usted lo ha visto en su Biblia. Los que tengan algunas Biblias se llaman así, paralipómenos. Significa
lo que fue omitido, las cosas omitidas, paralipómenos, y fue completada con los libros de Esdras y Nehemías, que extienden la historia desde el 538, que ya dijimos que es el edicto de Ciro, rey de Persia, hasta el 331. Entonces, los libros que vamos a leer a continuación, pues son estos precisamente, ¿no? Los Paralipómenos, Esdras y Nehemías. Ahí se narra todo esto. Hermano, yo nunca he escuchado los libros Paralipómenos, claro, porque en su Biblia se ha castellanizado y se llaman primer y segundo libro de las crónicas. Su característica de la historia cronística es presentar los hechos según el orden del tiempo en que ocurrieron. Y su característica fundamental es resaltar la figura de David y el lugar central de Jerusalén. Entonces ya no va a hablar tanto del reino del norte, sino sobre todo de Jerusalén. Comienza entonces el libro de las crónicas hablando desde los orígenes del mundo, todas las genealogías que fueron sucediéndose hasta el edicto de Ciro, rey de Persia. Entonces, en el año 538, Ciro, rey de Persia, al conquistar Babilonia, otorgó a los israelitas la posibilidad de volver del exilio. Y al regresar del exilio, comenzaron primero a construir sus viviendas, eran reprendidos, ¿no?, por estos personajes, Esdras y Nehemías, y les van a decir cómo es posible que se preocupen más de reconstruir sus casas y mientras el templo del Señor permanece en ruinas. Entonces, en el libro de Esdras nosotros encontramos precisamente ya esta historia, ¿no? Esdras era un sacerdote y escriba que encabezó la segunda caravana de regreso a Jerusalén alrededor del año 458 a.C. Esdras organiza a la comunidad judía y le impone como regla la de Moisés, ¿no? Además, Esdras se ocupa de reunir los libros sagrados que habían quedado dispersos. Cuando proclama públicamente la lectura de la palabra de Dios, el pueblo queda conmocionado, ¿no? ¿Se imaginan después de tantos años? Según algunos 70 años de exilio, considerando los primeros deportados, según otros, desde la caída del reino, la destrucción del templo hasta el retorno, 48 años aproximadamente de exilio en Babilonia. Entonces, el pueblo, ¿no?, se compromete, reconoce su pecado, ora a Dios y comienza una etapa nueva de su peregrinar, ¿no? En el año 445 llega Nehemías de Persia y reconstruye las murallas de Jerusalén y pues tiene que enfrentarse a algunas pruebas, ¿no?, que va encontrando en el camino. Bueno, con el regreso de los desterrados de Jerusalén, no renació el reino del sur. Este ya no resurgió así como estaba al principio, sino que Judá se convirtió en una provincia, quedó bajo el gobierno, ¿no?, pues gobierno extranjero, primero de Persia, por supuesto, dependía de Ciro, luego fueron conquistados también los persas y pasaron bajo la autoridad de los griegos, y entonces durante este tiempo nació una nueva forma de organización religiosa. Ya no existía el sacerdocio de los levitas, sino que ahora existía la organización religiosa llamada judaísmo, ¿no? Aparece en esta época las sinagogas, como el templo, pues se ha estado reconstruyendo, pero hay muchos judíos fuera de Jerusalén, los judíos de la diáspora. Recuerde que diáspora significa dispersión, se fueron a vivir fuera de Jerusalén a causa de las persecuciones y la destrucción. Entonces, en estas regiones construyeron pequeñas casas, ¿no?, donde se reunían semana tras semana para la lectura de la ley, para entonar salmos. Entonces, en las sinagogas quedó presente sobre todo la parte de la ley y en el templo la parte de los sacrificios. Bueno, aparecen algunos grupos que van a ir cobrando forma, como los escribas, ¿no?, que se dedican a profundizar la ley de Dios e interpretarla. Algunos sabios de la época que se dedican a analizar la vida, sus secretos, su riqueza, y tratan de aplicar la ley a la vida práctica. Y surgen los libros sapienciales, ¿no?, como el libro de los Proverbios o el libro del Eclesiástico. Y algunos también de estos grupos llegan al extremo, ¿no?, y surge el fariseísmo.
Los fariseos surgen porque el pueblo teme que se repita la historia de Babilonia. Como el pueblo entendió que sus pecados fueron la causa de ser deportados, entonces dijeron, no, tenemos que aplicar la ley al pie de la letra y cuidar de hacer cada cosa tal como está escrito en la ley de Moisés para que nunca más nos vuelva a pasar esto. Entonces se volvieron tan meticulosos y se olvidaron de que lo importante es el espíritu de la ley y no la ley literal, ¿no? Literalista. Entonces ellos hicieron más hincapié en las interpretaciones, en los detalles, en el culto exterior y se olvidaron que lo que importa es el corazón, la rectitud del corazón. Bueno, así concluye la segunda historia, ¿no? Que está narrada en estos libros, primer y segundo libro de las crónicas, Esdras y Nehemías, que nos narran la vuelta de Jerusalén y la reconstrucción del templo bajo el gobierno del sacerdote Esdras y del gobernante Nehemías. Bueno, hasta aquí vamos a concluir por hoy. Para la próxima sesión hablaremos de la siguiente etapa, que es la historia de los macabeos, ¿no? Entonces estamos ya en la recta final de, pues, de nuestro curso, nos estamos preparando para concluir y bueno, hay que perseverar hasta el final y hay que seguir leyendo nuestra Sagrada Escritura. En estos días puede leer, si usted gusta, comenzar con los libros de los macabeos, o si quiere detenerse para leer un poco acerca del retorno del exilio en Babilonia, pues puede leer los libros de las crónicas al final, el segundo libro, sobre todo Esdras y Nehemías. Ahí se narra con mucho detalle cómo sucedió esto. Pues vamos a concluir agradeciendo al Señor por el don de la vida y por esta oportunidad de reunirnos en su nombre. Decimos todos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el don de la vida, por todo lo que nos das, por todo el bien que haces por nosotros. Gracias por corregirnos, gracias por ser un Padre que nos ama, por no dejarnos a la deriva, por no dejarnos conocer nuestra propia ruina, por no abandonarnos a nuestra suerte. Gracias, Señor, porque aunque no entendemos tus correcciones en el momento en el que las recibimos y protestamos contra ti, nos rebelamos y nos duele, con el tiempo traen frutos de paz y de bondad. Señor, corrígenos las veces que sean necesarias, si con eso aseguramos nuestra salvación definitiva, si con eso, Señor, nuestra alma se salva. Porque sabemos que el dolor que experimentamos en nuestra vida no se compara con la felicidad que nos aguarda en la patria definitiva. Así que, Señor, castíganos si es necesario por amor a nosotros, para que entendamos, para que recapacitemos, para que abramos los ojos y entendamos que nuestros pecados nos han hecho caer. Amado Señor, permítenos también la gracia de regresar del cautiverio, de salir de nuestro pecado. Solo tú puedes hacerlo con la fuerza de tu Espíritu, hacer levantar estos huesos secos, estas familias que se están desmoronando, estos matrimonios que se están acabando, esta sociedad que se está corrompiendo. Con la fuerza de tu Espíritu, restáuranos, arráncanos el corazón de piedra y danos un corazón de carne. Un corazón que sepa amar, un corazón que sepa obedecer, un corazón que sepa ser fiel a tu santa palabra. Nos abandonamos en ti, Señor, todo lo esperamos de ti. Te entregamos lo que somos y lo que tenemos para que tú lo transformes en una ofrenda agradable. Permítenos reconstruir nuestra vida como tu pueblo reconstruyó la ciudad derribada, sus murallas, para que el enemigo ya no nos asalte, no pisotee y nos arrebate lo poco que nos queda. Permítenos ser la gema preciosa que éramos en un comienzo. Si es necesario que nos tengas que purificar y lavar las veces que sean necesarias, hazlo, Señor, para que seamos santos, dignos e irreprochables para ti. Arranca toda la suciedad, toda la porquería que hay en nosotros. Pule, Señor, nuestra vida para que volvamos a brillar, seamos reflejo de tu presencia amorosa en nuestro corazón. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos en este día. Los esperamos la próxima clase. Que Dios nos bendiga a todos. Un fuerte abrazo y pues seamos felices. Muchas gracias y no olviden dejar su like y compartir.